formas de caracterizarse, diferentes tipos de factores limitantes, ¿no? Hemos visto ambientes lénticos, lagos, lagunas, embalses, hemos visto ambientes lóticos. Ustedes en la tarea que les hemos dejado en la actividad y que ya algunos han estado entregando, les puse un ejercicio para que hagan una comparación y para que queden fijos, digamos, estos conceptos, ¿no? Una tabla comparativa sobre los factores limitantes en ambos ambientes, que sabemos no son exactamente los mismos, porque su funcionamiento tiene diferentes características. También les recomiendo que en forma comparativa estudien el tema de las redes tróficas, cómo son los inicios de las cadenas autotróficas, las heterotróficas en estos ambientes. Ahora nos vamos, cuando hablamos de los depósitos de agua, hablábamos que en las lagunas y en los ríos se almacena una cantidad muy pequeña, un porcentaje que no llega al 1% de la cantidad de agua que encontramos en el planeta Tierra, perdón. Entonces ahora sí nos vamos a ir al ambiente acuático marino, que es extenso, que tiene como una de estas características su gran extensión. Los ambientes acuáticos marinos se encuentran dispersos a lo largo del mundo. Vamos a ver cuáles son sus características, los factores limitantes en él, cómo es su biota, y vamos a enfatizar en algunos ambientes acuáticos que se destacan por sus diferentes funciones y características. Hay una enorme diversidad de estos ambientes. Ustedes han visto, seguramente por videos o en las películas, o algunos habrán tenido la oportunidad de visitar este tipo de ambientes. Nosotros estamos lejos, estamos en la montaña, a 1.600 kilómetros hacia el sur de la zona marina, hacia el Atlántico, o si nos vamos al Pacífico, estamos más o menos a 900 kilómetros. Estamos distantes, estamos a una altura bastante mayor de lo que ocurre al nivel del mar. Y en estos ambientes marinos hay una diversidad de organismos, entre ellos los peces, que nos hablan también de la heterogeneidad y de la disponibilidad de ambientes, si es que nosotros vamos en ese gradiente desde el Ecuador hasta los polos, esta diversidad de condiciones ambientales, entonces brinda también una gran heterogeneidad de hábitats donde pueden ser ocupados por diferentes especies, entre ellas de peces. Y en las zonas costeras, esta abundancia, esta biomasa animal es muy importante y es parte de la vida cotidiana y comercial de las comunidades y de los pobladores locales, ¿sí? Para su subsistencia. Como les había dicho, entonces, bueno, ahí ustedes están viendo este mapa que me gustó, donde están marcadas con esas flechas las corrientes marinas y con alguna posición geográfica, con algunos nombres. Estamos hablando de un territorio extenso, estamos hablando del 70% de la superficie terrestre que está cubierta por esta gran masa de agua. Fíjense ustedes, nosotros nos vamos al continente americano y nos vamos a Sudamérica, hacia la parte atlántica, entre las costas de Brasil y la Argentina y las costas de Sudáfrica, de África Oeste, digamos, hay
toda una zona donde hay una circulación en sentido antihorario o una corriente muy importante y que también nos define zonas pesqueras muy particulares y bastante ricas. Hacia el Pacífico tenemos la corriente ecuatorial, la corriente peruano-chilena, y con otra zona también de gran diversidad y de gran importancia pesquera, de gran extensión. La profundidad también varía. Nosotros hemos estado hablando en los ambientes lénticos, ¿se acuerdan? De ambientes someros, ambientes profundos, de lagunas de poca profundidad y los lagos, les puse como ejemplo en Argentina, a los lagos patagónicos con profundidades hasta de 400 metros. Pero aquí estamos en un ambiente mucho más extenso y vamos a encontrar profundidades aún mayores, porque el relieve del fondo del mar también tiene fosas, tiene valles, tiene grandes elevaciones. Lo que sucede es que no lo vemos porque vemos solamente la superficie del mar. Si nosotros nos paramos en la orilla, claro, no podemos lograr ver esto. Entonces, si tuviéramos un mapa que nos revele todos estos cambios en la morfología del fondo, veríamos una estructura de montañas, de valles y de fosas, que están todas llenas de agua, ¿sí? Y entonces podemos encontrar en algunos lugares profundidades mayores a 10.000 metros, 10 kilómetros de profundidad. Imagínense eso, ¿no? Con un promedio de unos 3.500, 3.700 metros de profundidad. Hay zonas donde se encuentra incluso, cuando ustedes han visto, a ver, Ciencias de la Tierra han hablado de las placas, de la subducción, de los movimientos de las placas tectónicas. Bueno, quizá también mencionaron que en esos puntos, en esos lugares donde se producen esos movimientos, bueno, hay grandes fosas donde podemos encontrar las mayores profundidades. Y obviamente toda la fauna que habita en esas grandes profundidades va a ser muy diferente a lo que nosotros vemos en las orillas. Por lo tanto, y podríamos hacer también alguna comparación, seguramente vamos a hablar de alguna estratificación de este enorme ecosistema. Sí, es así. Eso está estudiado y ahora lo vamos a ver en unos esquemas. Otra característica de este ecosistema son las conexiones. Como ustedes ven aquí, entonces nuevamente, por eso dejo este mapa, ven que los sistemas están interconectados, ¿sí? A través de las corrientes, a través de los pasos, que tenemos en el sur, a través de los estrechos. Tenemos es un ambiente que está conectado, por eso se dice que tiene continuidad. También entonces, asociado a eso, vemos que hay una circulación continua, y esta circulación se hace mayor o menor de acuerdo a las diferencias de temperatura y a las diferencias de salinidad, porque sí, no es un ambiente homogéneo, ¿sí? Dependiendo de la influencia, por ejemplo, de las aguas dulces de los ríos que desembocan en el mar, pueden haber zonas que tienen una variación de salinidad. También, si nos vamos acercando hacia los polos, hacia las zonas donde hay nieves perpetuas, donde hay hielo perpetuo y glaciares, vamos a encontrar ahí unas barreras en donde hay cambios, a veces muy drásticos, en referencia a la salinidad del agua. Otra característica, como hemos visto en los ambientes continentales, son las mareas, ¿no? El efecto de la marea y los oleajes
que definen también las características, sobre todo en las costas, y los movimientos, tanto de la biota como de las interconexiones que existen entre estas masas de agua. Hablando de las mareas, creo que sería interesante mencionar que en algunos momentos del mes, sobre todo cuando la acción de la luna ejerce algunos cambios, son pequeños, pero algunos cambios en la gravedad, podemos tener lo que se llama la fluctuación de mareas. Yo tengo unas fotos ahí más adelante para mostrarles. ¿Qué significa eso? Que durante el día, durante las 24 horas, la masa de agua se va a desplazar dejando áreas de las orillas desnudas por efecto de un retroceso de todo este volumen del mar. Y en otro momento se va a volver a cubrir con las masas de agua. Estos efectos de marea baja y marea alta también es un factor limitante para la vida, por ejemplo, en los organismos que se desarrollan en las costas, donde se nota más esta fluctuación de las mareas. Para la navegación también es muy importante conocer cuáles son los horarios de estos movimientos. Para eso existe lo que se llama una tabla de mareas o una carta de mareas, porque es como un parte meteorológico, ¿no? Donde hay, digamos, sensores y algunos cálculos matemáticos por los cuales podemos predecir los horarios en los que se van a presentar las mayores fluctuaciones de marea durante el mes y las fluctuaciones diarias, los horarios en los que van a ocurrir estas fluctuaciones diarias. Por ejemplo, para la navegación esto es muy importante, porque si no, no pueden llegar las embarcaciones a la orilla, ¿sí? Y después, para la vida cotidiana de los pobladores que viven de la pesca en estas zonas costeras, también es importante, ¿no? Eso lo hemos visto cuando trabajaba en las costas del norte del Perú, donde se notaba mucho más este efecto, en esas noches, esos días de luna. Todas las actividades de pesca, bueno, se regían por estas tablas de marea, entonces no podía salir a trabajar hasta las 9 de la mañana, porque recién a esa hora la marea empezaba a subir. Entonces son cosas que para nosotros son extrañas, pero que existen y que están muy ligadas a la vida cercana al mar. La salinidad, la alta salinidad también es una característica de estos ambientes acuáticos marinos. En promedio, estas aguas tienen un 35 partes por millón de sales, entre las cuales destacan el cloruro de sodio, de magnesio, el calcio y el potasio. Hablando de la productividad en sí, entonces podríamos decir que por la elevada masa de agua, para la elevada masa de agua de la que estamos hablando, la relación con los nutrientes es bastante grande, ¿no? Hay pocos nutrientes, hay una baja concentración de nutrientes. Estos nutrientes son de origen mineral, básicamente carbono, nitrógeno y fósforo. Y la productividad también es heterogénea. Hay algunos lugares que se los voy a marcar en este globo terráqueo, en este mapa, hay algunos lugares donde se produce un fenómeno que también es bastante particular y muy importante. Es un fenómeno por el cual estos nutrientes que están en el fondo del mar a tanta profundidad y que
para los cuales es muy difícil, digamos, subir hacia las capas superficiales del agua, por unos movimientos de corrientes, por ejemplo, en las costas de Perú y de Chile, en las costas, en el Océano Atlántico, en las costas de Sudáfrica. Son zonas donde hay un afloramiento de estos nutrientes que vienen desde las profundidades hasta las aguas superficiales, haciendo las veces de un fertilizante natural que genera una alta productividad del plancton, del fitoplancton y por ende de toda la cadena trófica. ¿Sí? Ese es el fenómeno de afloramiento. Son algunas zonas en el mundo, yo ahora se los muestro en otro mapa, donde ocurre este fenómeno, que es muy importante referente a la productividad. Pero en general estamos hablando de que hay una baja concentración de nutrientes, ¿no? Las aguas oceánicas son claras, son transparentes, y entonces los nutrientes están almacenados en el fondo, salvo en estas zonas de afloramiento donde sí hay. En la columna de agua, los nutrientes están disponibles debido a estos movimientos que los arrastran y los llevan hasta la superficie. Habíamos hablado de las mareas, ¿no? Acá ustedes tienen por un ejemplo que es bastante visible. Esta es una playa arenosa donde la marea ha bajado, pero hemos visto que hace unas horas ha estado cubierta y ha dejado todos estos charcos que van filtrándose y van secándose después durante el día por acción del sol. Y entonces, imagínense, bueno, acá no está cubriendo la foto todo el ancho de la franja que se ha humedecido con la crecida de la marea, pero es bastante amplio, como ustedes lo pueden ver. Esto sucede en las orillas tanto arenosas como en las orillas rocosas de los diferentes mares del mundo. También podemos tener, acá hay otro ejemplo, unas orillas donde abundan las rocas, y en ese sentido, el efecto del golpe de la ola, del oleaje sobre la roca, la moldea, la modela, y también tiene gran influencia sobre las comunidades acuáticas que habitan en estas zonas donde hay una gran dinámica del agua, ¿no? Ustedes ven ahí, se inundan, se tapan y después se tapan con agua y después el agua otra vez vuelve a vaciarse. Hay una gran fuerza de energía que rompe la ola y bueno, vemos acá algunos vestigios, hay algunas algas que están en la zona más de la salpicadura. Hay un gradiente de humedad que va desde la zona que está siempre cubierta por el agua hasta la zona más alta de la orilla. Y eso tiene sus implicancias en la vida que va a desarrollarse ahí, en la biota que se va a desarrollar ahí, ¿sí? Hay algunos organismos cuyos requerimientos de humedad van a ser más grandes y entonces van a estar más cercanos hacia la zona de la rompiente o hacia la zona donde el agua está cubriendo totalmente el ambiente. Y los otros, los que son más resistentes, que resisten la desecación, van a poder colonizar hasta la zona más alta de la rompiente de las olas. Entonces ahí hay un gradiente de humedad, ¿sí? Recuerden bien ustedes, ¿no? Cómo cuando hablamos de heterogeneidad ambiental, de factores limitantes y de toda la disponibilidad de hábitats y las adaptaciones de los organismos en estos diferentes tipos de gradiente. Acá en el fondo podemos ver una torre, creo que estaba acá. Nos está mostrando un poco también algunas de las riquezas de estos océanos
Aparte de las riquezas que vienen de la diversidad animal, también hay riquezas minerales, en este caso es una torre de extracción de petróleo. Y bueno, también pueden ocurrir algunas inundaciones y efectos causados por mareas, y es por eso que en las zonas que están cercanas al mar se han desarrollado una serie de tecnologías, arquitectónicamente hablando, para poder modelar y mitigar la fuerza del oleaje en las orillas, como estos diques, estos pequeños diques que van, digamos, suavizando el efecto de golpe y del oleaje sobre las orillas. Pero ¿cómo, entonces, cómo estará dividido? ¿Cuáles serán las principales regiones del océano? Si hemos hablado que hay un gradiente de profundidad, ¿no? Tan extenso, entonces, bueno, este gradiente de profundidad define lo que conocemos como las diferentes zonación y las principales regiones del océano. Desde una zona superior a los 200 metros de profundidad, ¿sí? De 200 metros hacia la superficie, estamos hablando de la zona epipelágica. Es la zona donde ahí también hay luz. Desde los 200 metros para abajo hablamos entonces de una oscuridad total, en principio, con todo lo que eso conlleva. Hemos hablado de la luz y de su efecto sobre las poblaciones de organismos autótrofos, por ejemplo. Entonces ya, si hablamos de oscuridad, podríamos ir pensando qué pasa con las algas, qué pasa con las microalgas, ¿no? Y bueno, entonces se definen estas zonas de acuerdo a la profundidad, hablando de la zona avisopelágica y adalpelágica como las más profundas y las que se encuentran dentro de estas fosas de las que hemos hablado, donde además de oscuridad tenemos qué es lo que pasa con la temperatura. Será muy baja, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa con la presión? La presión es muy alta porque soportas, digamos, el peso de una masa de agua cada vez más grande. Entonces, los organismos que habitan estas zonas, seguro ustedes quizá también lo deben haber visto en algún video, tienen un cuerpo, una morfología adaptada a toda esta situación. Otro ejemplo de las mismas zonas, pero con algunos indicadores y organismos que los representan, como la zona más profunda, la zona abisal, donde abundan estas ofiuras, son unos equinodermos, unas estrellas de mar del grupo de los ofiuroideos, que han desarrollado algunas familias de estos grupos, una gran resistencia y adaptabilidad para habitar estas zonas con esas características que hemos estado hablando. Los peces también, ¿no? Presentan esas adaptaciones. Y en la zona más, en la zona superior, nosotros vamos a encontrar la zona litoral, estas costas rocosas, arenosas, ¿sí? La plataforma continental que va descendiendo suavemente hasta después caer abruptamente hacia zonas más profundas, ¿sí? Y bueno, los recursos pesqueros, las especies de peces que se desarrollan tanto en la zona oceánica como en las zonas de orilla o litoral, tienen requerimientos que les permiten vivir en estos lugares y bueno, las pesquerías entonces se realizan sobre estos recursos que son los que están más a mano, digamos, ¿no? Tanto en la orilla como en la zona oceánica. Entonces, recuerden bien ustedes, la profundidad, la temperatura, la oscuridad
y la presión que ejerce la masa de agua, ¿no? Esos son uno de los principales factores limitantes para la vida en general en el ambiente marino. Habíamos hablado de zonas de afloramiento, ¿sí? Habíamos hablado de estas zonas donde ocurren esos movimientos de ese acarreo de nutrientes desde el fondo del mar hacia la superficie. Bueno, en este mapa tenemos en verde, en ese color verdecito turquesa, que nos muestra las zonas de afloramiento, ¿sí? Y lo que está marcado en azul es lo que es plataforma continental, ¿no? Que es parte, digamos, de la corteza terrestre que va sumergiéndose, ¿no? Que va siendo... a ver, ¿cómo les explico? Que sí, que son el fondo costero, digamos, que se prolonga desde la zona continental hasta antes de caer en ese declive profundo de aguas oceánicas y aguas profundas. Y entonces fíjense ustedes en verde, ¿dónde están marcadas esas zonas de afloramiento? Habíamos hablado en el Pacífico, la costa pacífica de Perú y de Chile, en el Atlántico, la costa oeste de Sudáfrica. ¿Sí? Son dos sitios muy importantes, muy estudiados y donde se encuentran unas de las pesquerías más grandes del mundo. También podemos encontrar, fíjense ustedes, en la zona oeste de Australia, o también en el océano, en esta zona donde está el Indo-Pacífico, también en la costa este de África. Todo es el delta del río Nilo. En toda esa zona hay una zona también de afloramiento que permite entonces que esos nutrientes se queden cerca de la costa y se creen ambientes muy ricos con una biomasa de organismos acuáticos muy elevada. Y en ese sentido, acá les presento un esquema que ustedes lo pueden encontrar en el libro de Schmidt. Tradicionalmente, cuando hablábamos de las cadenas tróficas marinas, estas se iniciaban con un recorrido que era fitoplancton, zooplancton y nécton, ¿no? O los peces, ¿no? Ustedes ya saben qué cosa es el nécton. Larvas de peces, medusas, peces de gran tamaño. Hasta los años 70, que se empezó a discutir sobre la complejidad de este tipo de cadenas tróficas. Digamos, se despreciaba, se conocía que habían bacterias, pero, digamos, su biomasa no era como despreciada, ¿no? Despreciable en comparación con la biomasa de los otros organismos marinos. Y lo que sucedía era que también ustedes han visto que para cuantificar, sobre todo organismos pequeños, organismos microscópicos, nosotros dependemos de las metodologías para la investigación, para el conteo. Cuando trabajamos con fitoplancton, por ejemplo, nosotros trabajamos con las muestras de agua que se han capturado con las redes y podemos ver al organismo en sí. Hay una serie de técnicas para verlas con la muestra fresca o con la muestra que ha tenido un paso previo de una preparación, etc. Pero están conocidas y cuando nosotros vemos una lámina con una muestra, vemos a las algas o vemos a los ciliados, ¿sí? O vemos a los crustáceos, por ejemplo. Con las bacterias ocurría
que los métodos todavía no estaban bien desarrollados. Y entonces, por ejemplo, se hacían cultivos de colonias de estas bacterias, pero estas bacterias venían de esos ambientes, imagínense, de esas grandes profundidades. Entonces, no desarrollaban bien en los medios de cultivo o había un tiempo bastante extenso de 30, 60, 90, 120 días para que recién se empiecen a desarrollar esas colonias. Y aún así, algunas no desarrollaban. Y entonces, digamos, se subestimaba la presencia y la densidad de este grupo tan importante. Es así que a partir de los años 80, un grupo de investigadores innovaron en la tecnología del conteo de estas bacterias y resulta que se dieron cuenta de que la densidad que se había estado registrando no era tal, sino era mucho mayor. Estaban hablando de 1.000.000 de células o 1.000.000 de organismos en 1 mililitro, una gran biomasa, un gran número. Y es a partir de eso que se revisó toda esta teoría del bucle microbiano y de las cadenas eh, alimentarias en el océano. Y se llegó a la conclusión de que efectivamente las bacterias, y esto se sigue estudiando, ¿no? Hasta ahora, las bacterias son los principales organismos primero que llevan el carbono hacia los eslabones superiores de la cadena. ¿Por qué? Porque actúan directamente sobre los restos o la materia orgánica que está depositada en los fondos. En los fondos marinos hay depositada una cantidad enorme de materia orgánica. Hay una cantidad enorme de carbono. Pero este carbono, en su gran mayoría, no puede ser apropiado, no puede ser metabolizado por los organismos, sino que las bacterias son las que primero lo degradan y liberan al carbono en solución y a través de su participación dentro de la cadena, estas bacterias son las que van a llevar por una vía autotrófica a la elevada biomasa, ya que los crustáceos que participan en estas cadenas tróficas se alimentan de estos pequeños organismos ciliados o nanoflagelados que vienen de todo este inicio desde la materia orgánica, ¿sí? Entonces, en esto que llamamos el bucle microbiano, la cadena trófica parte de la materia orgánica que se encuentra en el fondo de los océanos. Y es así que, bueno, como les contaba, con la metodología más desarrollada, con unos microscopios especiales, empezaron a verse y a revelarse el funcionamiento y la gran diversidad de estas bacterias, ¿sí? También otro de los grandes descubrimientos es también en esa década se encontraron unas grandes cantidades de polisacáridos ricos en carbono, imagínense, proteínas, enzimas, en el ambiente marino, y que también antes no se veían, ¿sí? Lo que se veía era que habían acúmulos de algas, diatomeas, de dinoflagelados, que se unían entre sí por alguna sustancia que no era conocida. Bueno, afinando la metodología y las nuevas técnicas, y con tinción, con una tinción especial para que se puedan ver estos polisacáridos, se reveló su presencia y también su gran importancia en el depósito de carbono
en estos fondos marinos. Así que, como ven ustedes, a partir de la década de los 80, entonces ha habido como un vuelco en donde se han comprendido la enorme importancia de estos organismos dentro de las cadenas tróficas marinas. Pues muy difícil, imagínense, obtener una muestra de tantos metros de profundidad, poder ver la presencia de estas bacterias y recién después poder ver cuál es el funcionamiento, ¿no? Así que esto les quería mostrar y es muy importante, muy interesante. En el sur argentino he visto algunos trabajos que están realizando con el bucle microbiano, están en Ushuaia, ¿sí? Están desarrollándose algunos investigadores de CONICET. Y bueno, se habla entonces de diversidad, de nuevos, empezamos desde la parte taxonómica, ¿no? Desde nuevos géneros, nuevas familias, nuevas especies, y después de cómo participan dentro de estas cadenas. Nos vamos a ir ahora más hacia las zonas que son más accesibles, que son las orillas costeras. Hemos hablado ya de algunas características entonces que las definen y que definen también los diferentes gradientes ambientales que van a funcionar como entonces factores limitantes en estas zonas. Hemos hablado, acuérdense ustedes, de las mareas. Aquí tenemos un corte de una orilla arenosa y estamos desde la zona más baja hasta la zona más alta donde llegan las salpicaduras de estas olas o donde el mar cubre la orilla en la parte más alta de la marea, ¿sí? Entonces, se definen algunas zonas que van cambiando también según los autores, según los lugares, pero estamos hablando de zonas litorales. En este caso son una zona, la más alta, la zona supralitoral, hay un medio litoral y una zona infralitoral, ¿sí? Ahí está franja infralitoral, medio litoral, franja supralitoral, todo relacionado entonces a la posición, a la distribución espacial y este gradiente que tenemos de humedad. Por ejemplo, en una orilla rocosa podemos tener, y sí seguro que lo vamos a ver, una zonación que tiene que ver con esto, que tiene que ver con cómo se distribuyen los organismos, cómo se distribuye la biota desde la zona que está más cercana al agua hasta la zona donde llegan las últimas gotitas de esas olas. Y entonces hay una amplia variedad y diversidad de organismos. Las algas, las macroalgas, están relacionadas siempre con la zona más baja porque necesitan estar cubiertas o en contacto con el mar, con el agua del mar. Y tienen algunas adaptaciones especiales como estos estructuras para la fijación en las rocas y estos que parecen como las hojas, se llaman en realidad frondas y que flotan en el agua. Entonces todo eso tiene un movimiento, tiene como una especie de tronco o talo que es flexible y que permite todo ese movimiento cuando va y viene la marea, ¿no? Entonces, esas están en la zona, en contacto con el agua, están en el infralitoral. Ahí también vamos a encontrar las estrellas de mar, por ejemplo. En cambio, si nos vamos al otro extremo y nos vamos hacia el extremo más seco de la orilla, vamos a encontrar algunos caracoles pulmonados, como las litorinas, ¿sí? Son gasterópodos marinos que ya desarrollan una estructura, ya no tienen unas branquias, sino unos órganos que funcionan como pulmones, son dentro del grupo de los pulmonados, y habitan en las zonas superiores de las orillas rocosas.
También podemos encontrar entonces algunos crustáceos grandes de tipo jaivas o cangrejos que están desplazándose en estos lugares. Y una serie de moluscos, bivalvos, etcétera, que van a adherirse a este sustrato rocoso. En el sustrato rocoso, como es un sustrato firme, eh, la diversidad de organismos va a presentar dos grandes grupos de vida. Uno, los organismos sésiles que no se mueven, que están anclados en esos lugares, y hay otro grupo que sí tiene movimiento, que se desplaza, que tienen sus escondrijos, sus cuevas, sus hábitats entre los otros organismos y se desplazan. ¿Sí? Entonces vamos a poder encontrar esos tipos de organismos. Eso es una orilla rocosa. Ahora, ¿qué pasa en la orilla de arena? La orilla de arena tiene un sustrato que es inestable, ¿sí? O sea, no puede vivir ahí un organismo que esté adherido en la parte superficial porque a la primera ola que venga lo va a tumbar y se lo va a llevar. Entonces, ya ese tipo de estrategia para tener una vida sésil en un sustrato duro, eso no funciona aquí. Entonces funcionan otras estrategias, como son las de cavar, hacer galerías, ¿sí? Siempre vivir en contacto con ese sustrato inestable, con la arena, con la gravilla o arena de diferentes tamaños de partícula, pero arena al fin. Y entonces también vamos a encontrar una zonación, una zona más alta y una zona más cercana al agua. Eso no cambia. Lo que cambia en este caso es el sustrato, ¿verdad? Y entonces ahí vamos a poder observar galerías, y cuando la ola regresa, o sea, la ola baña, viene y después se va. Cuando la ola se va, nosotros podemos ver la actividad de estos organismos. Puede ser que empiezan a buscar alimento con las estructuras que tienen para atraparlo. Entonces vemos una actividad. Cuando viene la ola, otra vez tapa, y cuando se regresa, otra vez vemos esa actividad. ¿Y quiénes son? ¿Quiénes son los actores en este escenario de orillas arenosas? Bueno, si nos vamos a la zona infralitoral, entonces ahí vamos a ver algunas especies de peces que tienen predilección por este tipo de hábitat. Como por ejemplo esos peces aplanados, que por un lado ustedes lo ven de color oscuro y por otro lado de color claro, que tienen toda la morfología adaptada a ese tipo de vida. ¿Por qué el color oscuro? Porque, bueno, imita el color de la arena y se mimetiza. Y el color blanco va hacia el fondo, digamos. Ese no tiene la coloración para mimetizar. Eso le llaman platija, lenguados, ¿no? Son esos peces aplanados, bien, bien, bien planitos que viven, entonces, posados, se posan o se entierran un poquito sobre la arena, pero siempre en contacto con el agua. ¿Sí? Estos no los vamos a encontrar en las zonas más altas. No lo resisten, no lo toleran. Es un factor limitante para estos peces. Y así como para esos peces, lo es para una serie de también gasterópodos, gusanos anélidos, todo tipo de invertebrados que habitan en estos lugares. ¿Sí? Si nos vamos ahora un poco más arriba, hacia la zona media, vamos a encontrar esto que se llama el cangrejo topo, o le dicen muy muy. Son unos crustáceos que cavan, ¿sí? Que cavan y que dejan sus apéndices bucales y sus antenas eh, por fuera, digamos, de la galería, y cuando el agua viene, bueno, sacan toda su pieza bucal para filtrar, ¿no? Son organismos filtradores, así como ellos, todos los otros que tienen ese estilo. Acá ustedes ven enterrado un bivalvo,
y fíjense que tiene así una estructura como un cuchillo, como un hacha, eso es parte de su musculatura, y la utiliza para anclarse. Y deja los sifones, los dos canales sifonales, bañados por el agua para realizar su respiración y para atrapar sus alimentos. Y si nos vamos más hacia la zona superior de esta orilla arenosa, ahí vamos a encontrar entonces algunos crustáceos del tipo de los anfípodos que no tienen muchos requerimientos entonces de humedad, que soportan, que toleran, que se los ve saltar incluso sobre la arena. Algunos insectos también están asociados ahí, las aves que van comiendo, estos cangrejos, estos cangrejos que van en las mañanas, es usual verlos, que van pasando en grupos grandes y que van alimentándose, utilizando sus pinzas, van levantando pedazos de arena y van extrayendo las algas de las cuales se alimentan. Así que allá arriba solamente van a estar los que son tolerantes a la sequedad. Los que necesitan tener el cuerpo cubierto por agua para todas sus funciones vitales van a estar en la franja infralitoral, ¿verdad? Así que eso que quede claro. Hemos hablado de orillas, hemos hablado de los fondos marinos, y ahora me gustaría que hablemos también un poco. Profe, Sí, una pregunta en los césiles que habitaban en las orillas rocosas, ¿qué organismo eran? aquí están. A ver, en los organismos sésiles tenemos vegetales y tenemos animales. Entre los vegetales tenemos, por ejemplo, estas algas del género Laminaria, ¿sí? Que tienen esas estructuras para adherirse. Dentro de los organismos sésiles de la orilla rocosa tenemos, por ejemplo, estas, que le dicen bellotas del mar, que son unos crustáceos del grupo de los cirrípedos, ¿sí? Y ustedes, si lo ven así, tiene una forma como de un volcancito, ¿verdad? Y ven que sobresale un penacho. Ese penacho es una estructura que le sirve para filtrar el alimento. Este organismo es un crustáceo, o sea que es un pariente de este cangrejo, pero que se ha modificado para la vida sésil en esta orilla rocosa. Cuando es en su etapa juvenil, en su etapa, en su etapa juvenil, en las primeras etapas de desarrollo, este organismo tiene una larva que nada, que tiene vida libre, pero ante señales químicas del ambiente, donde encuentra un ambiente propicio, deja la vida deja la vida libre y se asienta en el fondo y ocurre una metamorfosis, como en los insectos, ¿sí? Ocurre una metamorfosis por la cual desarrolla esta estructura que es dura, que es de carbonato de calcio, es una estructura que es semejante a la que tiene el caparazón del cangrejo, incluso más dura, porque imagínense, tiene que asegurarse que se va a quedar ahí, ¿no? Y a partir de ahí desarrolla y crece en una vida de tipo sésil. No se mueve, ¿sí? Ese sería un organismo sésil de la orilla rocosa. Y dentro de los organismos móviles de la orilla rocosa, porque habíamos hablado que pueden haber unos que tienen vida libre y otros que son sésiles, entre los móviles hay una serie de gasterópodos, ¿no? Los caracoles, gasterópodos de diferentes formas, cangrejos que también andan por esas zonas. Bueno, espero que con eso responda su pregunta. Sí, profe, En gracias. el caso de, sí, en el caso de los, de nada. En el caso de los organismos sésiles vegetales, también
las células, ¿sí? Vegetativas, digamos, se van, vienen con el agua y también desarrollan sus estructuras de fijación y van creciendo ahí hasta que termina su vida. Están todo el tiempo ahí. ¿Sí? Profesora, yo en las orillas rocosas he llegado a ver también anémonas y también erizos de Bien. mar. ¿Y las anémonas dónde estaban? ¿Quién está hablando? Yo, Gastón. Gastón, ¿Y las anémonas dónde estaban? ¿En el supralitoral, en el medio litoral o en el infralitoral? a ver, es como que se crearon unos pequeños huecos o pozos en donde estaban rodeados de estas bellotas de Sí. mar. Y la cuestión es que estaban ahí, bueno, el agua que se acumuló, estaban ahí, en la parte de donde están las bellotas de Claro, mar, por como ahí unas estaban. charcas, digamos, que habían quedado. Claro. Sí, Y lo que sucede es que en algún momento ese lugar donde usted estuvo se debe cubrir por el agua y que en otro momento queda así descubierto y se forman esas charcas. Las anémonas, sí, muy bien, porque no las he mencionado yo acá, pero sí están y son parte fundamental y es muy común observarlas, ¿no? Y esas anémonas soportan algunas horas bajo los efectos de la desecación. Las anémonas, ustedes han visto, son los celentéreos, tienen un alto contenido de agua en, en su cuerpo. Entonces son organismos que pueden resistir a la desecación durante algunas horas. Después, seguramente que ya son cubiertas por el agua. Entonces hay momentos en los que uno puede pasar, puede visitar y puede ver y las observa, ¿no? Ahora, cuando están, digamos, en este estado de desecación, están con sus tentáculos ocultos, ¿no? Escondidos, protegidos. Si las viéramos bajo el agua, seguro esos tentáculos estarían extendidos, cumpliendo su función, buscando alimento y atrapando los organismos que pueden, digamos, atraer y atrapar con esos tentáculos pegajosos, ¿no? Es otra de las estrategias que tienen para alimentarse. Y bueno, ha tenido la suerte de poderlas ver. ¿En qué parte las vio? ¿En el Pacífico o en el Atlántico? en el Pacífico, en las playas de Ah, Antofagasta. bien. Entonces eso es en el norte de Chile. Sí, sí. Y en el norte de Chile hay orillas rocosas y hay orillas arenosas. Así que seguramente ha podido ver ambos ambientes. Bueno, ahora, ¿qué sucede? Nosotros hemos hablado de los ríos y estamos hablando del mar. Y hay un ecosistema muy particular que se llama estuario, que es la zona donde esos ríos desembocan en el mar. ¿Sí? No es ni río 100%, ni es mar al 100%. Es un estuario, es una zona, nuevamente venimos con el término, una zona de transición, un ecotono, una zona de transición que ustedes lo van a ver más ahora cuando lleguemos al capítulo de comunidades. Pero no podemos dejar de hablar de ellos, porque también son zonas muy importantes de gran productividad, son zonas de reproducción de organismos y como tienen algunas características de río y algunas características de mar, entonces la diversidad es grande, ¿sí? Nelly, Sí. perdón, profe, fíjense que este esquema que está explicando ahora la profe, ustedes los vieron en el video de factores tolerantes, ¿sí? Hay muchos ejemplos que está dando la profe que ya los vimos cuando dimos factores tolerantes en la unidad 3, para recordarles y
que relacionen los temas. Sí, factores limitantes. Y aquí hay un tema. Limitantes. Sí. Y aquí entonces, si estamos hablando de aguas de río y aguas que provienen del mar, de una mezcla de ellos, vamos a estar hablando de un gradiente de salinidad, ¿verdad? Si nos acercamos hacia la desembocadura del río, la salinidad va a ser menor, se va a acercar a 0. Y si nosotros nos acercamos hacia la desembocadura, hacia la parte del mar, esta salinidad va a irse incrementando, ¿sí? Entonces, en el estuario nosotros vamos a tener un gradiente de salinidad. Y hay especies que quizá puedan vivir a lo largo de todo ese gradiente, pero que se desarrollen mejor o hacia la abundancia del agua dulce o hacia la abundancia del agua salada. Y además, en ese gradiente de salinidad, van a haber especies que solamente van a estar en las zonas menos salinas y otras que van a estar en las zonas más salinas, ¿sí? Es decir, que va a haber especies de mar, netamente de mar, especies netamente de río y un grupo de especies que va a vivir en el ambiente de transición. Cuando la marea es alta, cuando la marea sube, cuando hay fuerza desde la zona, desde la línea de costa y que empuja hacia la desembocadura del río, va a ganar, va a predominar la salinidad del mar. Pero si la marea está baja, pierde fuerza, entonces gana fuerza el agua que viene del río, entonces en el estuario va a predominar agua dulce. ¿Entienden eso? Es dinámico. En un estuario, entonces, la fluctuación de la salinidad va a depender en cuál de las dos masas de agua tiene la mayor, digamos, fuerza y predomina sobre la otra, ¿sí? Durante la marea alta es posible que predomine el agua más salada. Y a medida que va bajando la marea, o por ejemplo, en la época, si es un río que crece durante la época de lluvias, entonces su caudal se va a incrementar. Entonces en ese estuario, en la temporada de verano, el nivel de salinidad del agua va a ser menor, ¿sí? Esto es interesante y es muy importante que entiendan cuál es esa dinámica. Y cómo este gradiente de salinidad entonces crea una zona heterogénea y entonces crea una serie de hábitats que van a ser aprovechados por o que van a dar origen a una gran diversidad. Por eso hablamos que estas zonas de estuarios son diversas. Y es así, es cierto. Y son más diversas todavía si estos estuarios están cercanos a la zona ecuatorial. Es decir, si son estuarios tropicales, ¿sí? Y ya lo vamos a ver ahí un poquito más adelante. Entonces, bueno, ¿qué es importante saber del estuario? Que hay un gradiente de salinidad, que hay una estratificación, ¿no? Acá dice estratificación vertical y horizontal de la salinidad en un estuario en marea alta, en marrón y en marea baja. Marrón se refiere a estas líneas marrones, ¿no? Porque además las masas de agua dulce y de agua salada del mar no tienen la misma densidad. Las aguas del mar son más densas, son más pesadas, entre comillas, entonces van por debajo y el agua de mar va por la superficie, del río va por la superficie. Entonces, por eso hablamos de una estratificación vertical
¿no? En la profundidad. En la estratificación vertical tenemos una masa superior, que es una masa de agua dulce, una masa de menor salinidad. Y por debajo vamos a encontrar la masa que viene desde el mar. Y con la siguiente estratificación, de acuerdo a si es marea alta o si es marea baja. Estos estuarios son importantes, entonces, vuelvo a recalcar. ¿Por qué? ¿Por qué son importantes? Porque tienen un alto contenido de nutrientes, porque son zonas, ahora les paso a explicar, porque además son zonas de cría y de reproducción de especies de mar abierto, y que vienen, desovan, y esas larvas crecen y se reproducen, y después migran hacia mar abierto. Esto sucede, por ejemplo, con los crustáceos que son tan buscados en las pesquerías, que le dicen camarones o langostinos, ¿no? Depende de dónde estemos. Son unos crustáceos bastante grandes, tienen una gran productividad y que se reproducen en estas zonas costeras, en estos estuarios costeros tropicales. Entonces, por eso son importantes zonas de biodiversidad, zonas de reproducción, de refugio, son zonas para alimentarse. Entonces, tienen muchas funciones. Y bueno, acá está esquematizado también, es un esquema del Schmidt, donde vemos acá con estas flechas que vienen por abajo, nos está esquematizando la masa de agua salada que viene en el estuario, ¿no? Aquí está el río que desemboca en el mar y aquí está la parte oceánica. Entonces el agua, que es salada más pesada, viene por abajo, ¿sí? Y el agua del río va queda por la superficie. De esa manera se atrapan los nutrientes y son devueltos y depositados dentro del estuario. Se depositan en el sedimento, ¿sí? Y hay un límite, que en este caso está dado por la salinidad. Hay un límite entre esa masa de agua dulce y esa masa de agua salada, y se llama picnoclina. ¿Se acuerdan de la termoclina de los ambientes de agua dulce? Y que se refería a esta estratificación por la temperatura. Bueno, acá estamos hablando entonces de la salinidad. Hay una estratificación también, pero es por la salinidad, ¿sí? Y bueno, todo este fenómeno es la trampa de nutrientes dentro del estuario. Profe, ¿cómo se llamaba la línea? Picnoclina, P-I-C, acá está, P-I-C-N-O-C-L-I-N-A, picnoclina. Se refiere entonces a ese cambio de salinidad abrupto. Cuando nosotros hablábamos de termoclina, en los ambientes acuáticos lénticos hablamos de un cambio de temperatura abrupto, ¿sí? Aquí estamos hablando de un cambio de salinidad abrupto, repentino, rápido. Entonces, profe, sí. ¿el estuario vendría a ser lo mismo que el manglar o es otra cosa? No, el manglar es un tipo de estuario y ahora lo vamos a ver. Bueno. Muy bien, ¿quién fue? ¿Quién habló? Julieta. Julieta. Bueno, Julieta, ahora lo vamos a ver. Es un tipo de estuario. Porque hemos hablado, a ver, imagínense, los estuarios están distribuidos en todos los lugares del mundo donde desemboque un río en el mar. Pero hay un tipo particular de estuario que es solo tropical. Y ahí vamos a hablar de los manglares, ¿sí? Bueno, a ver. Entonces, en general estamos hablando, cuando hablamos de estuario, hablamos de zonas de desove, ¿no? Donde los organismos depositan los huevos, ya sean
peces, invertebrados, ¿no? Zonas de desove, de alimentación y de crecimiento de juveniles. Por eso son muy importantes y en el mundo, a nivel mundial, hay algunos que son unidades de conservación también. Vamos a entrar a hablar ahora sobre algunos tipos específicos de ecosistemas marinos tropicales. En este caso vamos a hablar del arrecife de coral, ¿sí? Y ustedes también, todos lo debemos conocer a través de las películas, de los videos, esa enorme diversidad. Esto que ven ustedes acá como unos penachos amarillos, ¿no? Son estructuras de filtración de unos gusanos, ¿no? De poliquetos. Vamos a ver una gran cantidad de estructuras que parecen plantas, pero que no son plantas, sino que, bueno, hay anémonas, hay celenterados, los corales mismos, peces en toda su gran diversidad y color. Y volvemos al mapita para saber dónde estamos parados. Entonces, estamos hablando de ecosistemas marinos tropicales, estamos hablando de zonas donde la temperatura es cálida y que está cercana al ecuador, ¿sí? O hay temperaturas cálidas debido a las corrientes marinas. Y entonces estamos hablando, por ejemplo, en América tenemos en Centroamérica una gran zona de corales. Fíjense ustedes en el Pacífico, en la orilla del Pacífico no tenemos corales. ¿Por qué será? Vayan pensando. En la zona del Atlántico sí hay algunos puntitos, pero al ser una zona cálida, quizá también debería haber un poco más, ¿no? Como aquí. Cuando hablamos de zonas tropicales, zonas cálidas, estamos hablando también de temperaturas mayores a los 20 grados centígrados, de la temperatura del agua, ¿sí? La temperatura del agua. Entonces, por ahí está la respuesta. Fíjense también lo que pasa acá en las costas de Sudáfrica. Hace un rato estuvimos hablando de algo pasaba en estas costas de Sudáfrica y algo pasaba en las costas de Chile y de Perú. Y bueno, esta zona, el Indo-Pacífico, la zona de mayor diversidad y variedad de arrecifes de coral. Que bueno, tiene un gran peligro por la acidificación y por la poca disponibilidad de calcio, entonces, que está ocurriendo y los cambios que están ocurriendo en las últimas décadas, lo cual afecta la producción de la estructura esquelética para que los corales se puedan asentar. Si nosotros nos sumergimos, vamos a ver entonces una morfología de este tipo, con una estructura fija y sésil en la cual conviven diversos grupos de animales. Los corales en sí son celenterados y en este caso es un grupo de celenterados en particular que forma depósitos de carbonato de calcio y depósitos que no se mueven, que son sésiles. Y entre ellos desarrollan los pequeños pólipos, son como si fueran unas pequeñas anemonitas, digamos, algo así, ¿no? Tienen esa forma, con tentáculos y que tienen una diversidad muy grande. Pero necesitan aguas claras para poder, para que ellos conviven con unas algas del tipo de las zooxantelas, que son las que permiten metabolizar, digamos, sus depósitos de carbono. Y entonces por eso son muy exitosos en aguas que son cristalinas, que permiten el paso de la luz del sol. Y por eso también la distribución vertical en la profundidad es solamente superficial, solamente hasta los 60 metros. Más allá de los 60 metros ya no encontramos arrecife de coral. Uno, por la temperatura,
y 2, porque ya no pueden recibir la radiación solar. Y entonces las algas, que son mutualistas con estos organismos, no pueden metabolizar los nutrientes que necesitan. Y tenemos este tipo de paisajes en el fondo marino, sobre las rocas, estos organismos que son animales, pero que parecen una planta, ¿no? Gran variedad de equinodermos, estrellas de mar. Aquí estas estructuras de los corales sésiles, de los de tipo cerebro, o estos de los de tipo cuerno de ciervo, todos ellos cubiertos por unos pólipos pequeñitos, pequeñitos, que son los que van depositando este carbonato de calcio. A veces en las orillas lo que nosotros encontramos es ya un pedazo, digamos, duro, un esqueleto de los corales, como un cuerno lleno de agujeritos. Esos agujeritos estaban ocupados por los pólipos, ¿sí? Y aquí lo que estamos viendo es una fotografía aérea que nos muestra una desembocadura de río en el mar que genera una turbulencia en algunos periodos del año, si no es a lo largo de todo el año, dependiendo de la erosión que tenga esa cuenca, ¿verdad? Y entonces esta turbidez va a afectar la implantación de estos corales. Por eso hay lugares donde por la temperatura y por la posición en la latitud deberían haber, digamos, corales, pero no existen porque hay turbidez. Y eso pasa, volvamos acá, y eso pasa, por ejemplo, en el Amazonas, en Brasil. Por eso no hay tanta cantidad de corales aquí, por los efectos del acarreo de sedimentos que tiene el río, el gran río Amazonas, sobre toda esa zona en Brasil. ¿Y alguien me puede decir por qué no habrá corales en la costa del Pacífico? ¿Y por qué no hay corales a esta altura también? Profe, en la costa del Pacífico creo que hay la plataforma continental como que se corta abruptamente y hay una fosa y por eso no pueden estar los arrecifes porque es muy profundo. Claro, pero no es precisamente, por ahí va, ¿no? No es precisamente, digamos, por poca disponibilidad de la plataforma continental o, digamos, porque no tiene un sustrato donde colocarse. Va por ahí. ¿Qué habíamos hablado? ¿Qué pasaba con estas aguas, con estas zonas productivas? ¿Qué pasaba? ¿No era la zona de afloramiento? Bien, bien. ¿Qué pasaba con el afloramiento? ¿Qué hemos dicho? El afloramiento traía los nutrientes, ¿sí? Por movimientos de corrientes, ¿no? Hacia la superficie. Ahora imagínense ustedes esa masa de agua que trae nutrientes, ¿cuál es la temperatura que lleva? ¿Son aguas cálidas o son aguas frías? Son aguas que vienen desde el fondo del mar. 200 metros. ¿Son aguas frías o son aguas cálidas? Frías. Frías. Entonces, esas aguas que vienen con todo ese proceso de afloramiento enfrían todas estas costas. Y lo mismo sucede en la zona de afloramiento acá en Sudáfrica. Y por eso los corales no pueden colonizar ahí. ¿Sí? Fíjense que por el Atlántico hay corales, hasta miren qué grado de latitud sur. Ya estamos a la altura del norte de Chile. Pero para el otro lado no. ¿Por qué? Porque está la corriente de aguas frías. Bien. Entonces, los corales necesitan aguas también calientes, por eso se encuentran en los trópicos y necesitan transparencia del agua, ¿sí?
Y ahora vamos a pasar a otro tipo de ecosistema marino que también es tropical y que también lo vamos a describir porque es altamente productivo. Estamos hablando del ecosistema de manglares, ¿sí? Y en el ecosistema de manglares, además de tener un estuario, es decir, un río que desemboca en el mar, si este estuario es tropical, es decir, que está situado eh, cercanos, en una franja cercana al Ecuador, va a desarrollar un tipo de bosque, ¿sí? Con una vegetación muy particular que solamente se da en esas condiciones. Y son varias especies, ¿sí? Son varias especies de árboles que tienen estas raíces que parecen unos zancos o que tienen eh, unas estructuras que se llaman neumatóforos y que les permiten respirar a las raíces porque están hundidas en el fango, ¿sí? Ecosistema de manglar toma el nombre del árbol, del bosque, de la vegetación que crece en este tipo de estuario. Y la distribución mundial de los manglares, la están viendo ustedes ahí también está asociada con las zonas cálidas, ¿sí? Está asociada con los estuarios en zonas cálidas. Entonces, para que se desarrolle un ecosistema de manglar, tenemos que tener un estuario, tenemos que tener además temperaturas mayores a 20 grados centígrados del agua, tenemos que tener sedimentos, estos sedimentos, ven que el fondo es todo como fangoso, ¿sí? Ahí se desarrollan estos árboles. Y tiene que haber un régimen de mareas, o sea, tiene que haber poca exposición a un oleaje fuerte, tiene que ser un oleaje más bien suave. Y si hay un oleaje muy fuerte, no se desarrolla el bosque, no es exitoso. Estas son unas fotos del norte del Perú, que es el límite sur del Pacífico, de la distribución de los manglares en América. Acá lo van a ver. Esa foto la tomé acá, en la frontera casi con el Ecuador. Entonces es la distribución más al sur de toda la zona Pacífico, ¿sí? De la distribución, entonces, de los manglares de ese lado del Pacífico. Y este es un bosque todavía pequeño, desde la base hasta donde empiezan las hojas, tiene 2 metros, ¿sí? Son árboles todavía pequeños porque desarrollan mucho más. Y fíjense ustedes que entonces aquí estas raíces en forma de zancos son estructuras de fijación, pero además son estructuras, o sea, de fijación para el árbol, ¿no? Se ancla, le sirven como ancla. Pero además sirven para que los organismos acuáticos se asienten. Es un sustrato duro, ¿no es cierto?, que puede ser utilizado por invertebrados, por crustáceos, y entonces aquí podemos encontrar diferentes tipos de ostras que se utilizan en la alimentación. Podemos encontrar a los pescadores que esperan que baje la marea, porque la marea sube y cubre todo esto hasta donde están las hojas. Se espera a que baje la marea y entonces pueden ingresar para capturar los cangrejos, peces, ostras, etcétera, para su alimentación o para vender. Es una pesquería artesanal. En estos lugares, en estos estuarios, fíjense el color del agua. ¿De qué color es y por qué será? A ver quién responde eso. ¿Serán aguas altamente productivas o aguas oligotróficas con poca productividad? ¿De qué color es esto? ¿Esto es transparente?
¿Quién puede responder a eso? Fíjense ustedes que ahí eh, están los botes, las embarcaciones de la gente local, donde realizan sus actividades. Las casas están construidas en las cercanías de estos lugares. Estos pequeños arroyos con bosques a un lado y a otro lado se llaman esteros, ¿sí? Y es la vía de comunicación y de transporte en estas zonas de manglar. O sea que no es que el agua del mar choca con los árboles y que los árboles están en una franja, no. Son como múltiples franjas que van haciendo varios frentes y tienen diferentes entradas, ¿no?, del río. Y entonces es una zona muy productiva. Acá están muy tímidos hoy. El agua es verde, ¿no? Entonces yo veo el agua verde, entonces, ¿qué habrá ahí? Ahí debe haber una gran cantidad de algas y de organismos planctónicos. Hemos hablado que estos estuarios, el manglar es un tipo de estuario, que son zonas de reproducción, zonas de alimentación, entonces son zonas muy productivas, por eso tienen ese color. Y hay de todo. Ahí si te quieres meter a caminar un rato, tienes que estar con zapatillas porque te puedes pinchar, te puedes lastimar, digamos, o te puede picar alguno de estos organismos. Y también habitan un cocodrilo, ¿sí? Crocodylus acutus, que durante mucho tiempo, bueno, la población de crocodilus fue diezmada, pero se echó a andar hace 2 décadas un proyecto para hacer la reintroducción de este cocodrilo en esas zonas de los esteros. Así que es una zona, recuerden. Los manglares, entonces, es un tipo de estuario tropical para que se pueda desarrollar un manglar. Necesitamos temperaturas cálidas, necesitamos oleaje suave, ¿sí? Y bueno, hay una acción de las mareas altas y bajas también que es impresionante. Y son zonas muy importantes. Y finalmente vamos a ver otro tipo, ya nos vamos de los estuarios, ¿no? Ya nos vamos de los estuarios, nos vamos de los corales, y ahora vamos a conocer otro tipo de ecosistemas marinos en las profundidades, ¿sí? En las profundidades, en esas grandes profundidades, esas zonas oscuras, zonas de condiciones ambientales extremas, así como habíamos hablado de las lagunas de altura y las condiciones extremas. Ahora nos vamos al fondo del mar, a estas zonas donde se encuentran las placas, donde hay choques de placas, y donde en los años 70 también se encontraron los primeros vestigios de estos ambientes particulares, las fumarolas o los hydrothermal vents, las fumarolas, ¿sí? También es posible que ustedes hayan escuchado hablar. Estos fueron descubiertos, como les digo, en una expedición con unos buques oceanográficos y habían pasado desapercibidos porque obviamente no se tenía la tecnología para acceder a ellos, para filmar o para tomar una muestra. Estamos hablando de grandes profundidades, ¿sí? Y al ser grandes profundidades estamos hablando, nuevamente recordemos, cómo es la temperatura, cómo es la presión, oscuridad absoluta, y además en estos lugares hay la emisión como unos pequeños, como volcanes acuáticos, subterráneos, digamos, que emiten aguas muy calientes, ricas en azufre, ricas en sulfuros.
Entonces, imagínense, o sea, ¿qué tipo de organismos pueden vivir ahí? O sea, qué tipo de metabolismo tienen que presentar estos organismos para que puedan sobrevivir en esas condiciones. Obviamente, alrededor de estas fumarolas, la temperatura es grande, es muy grande. A medida que nosotros nos vamos alejando de la fumarola, el agua se va a poner más fría, ¿verdad? Entonces son como islas, ¿sí? Son ambientes que están súper aislados. Y ahí se descubrieron algunos organismos que, cuyo metabolismo no necesita la energía o la luminosidad, no necesita glucosa, sino que utilizan este azufre, este sulfuro que es emitido por las fumarolas. Y entonces encontraron unos gusanos súper raros, con una morfología, acá está, ustedes lo ven acá abajo a la derecha, que tiene como una lengua colorada, donde están todos los centros, como si fuera una gran mitocondria, digamos, ¿no? Algo así. Y también hay algunos moluscos del tipo de los cefalópodos, ¿no? Los pulpos, algunos cangrejos, algunos gasterópodos, crustáceos, peces, ¿sí? Entonces lo interesante aquí es el aislamiento que tienen y cómo estos organismos han aprendido a metabolizar, cómo se han adaptado, digamos, cómo han desarrollado esta capacidad de metabolizar el azufre. Y entonces son verdaderas islas que se encuentran en un ambiente muy particular. Ahí tienen un esquema entonces de cómo ocurre la emisión de esta agua caliente, ¿no? Rica en esos minerales, y cómo cómo vierte todas esas partículas, ¿sí? Fíjense que si yo tomo la temperatura en el lugar donde se produce la emisión de este magma, digamos, tengo 350 grados centígrados. A medida que me voy alejando, llego a 2 grados, 2 grados 0,5, dice 2 grados de agua muy fría. Entonces, en ese entorno es donde se desarrollan, acá tienen ustedes a la derecha los grandes grupos, las colonias de esos gusanos vestimentíferos, ¿sí? Ahí ven ustedes las fumarolas con todo ese chorro que se ve negro, rico en ese azufre. Acá hay otra foto abajo. Todo esto se logra con unas cámaras, una tecnología muy especial, ¿no? Que ahora se ha desarrollado y se pueden obtener estas figuras. Entonces se pueden obtener muestras y gracias a eso se ha podido estudiar. Es un ambiente, vuelvo a repetir, con un aislamiento total muy particular, con especies, géneros, familias raras, muy especiales. Ahí tienen ustedes en este esquema cómo se desarrollan las comunidades, ¿no? Alrededor de la zona donde ocurre la emisión con altas temperaturas y cómo va el gradiente, ¿sí? De la quimiosíntesis, mira, y de la temperatura a medida que nos vamos alejando. Acá tenemos lo que sucede en el lugar de la emisión y a medida que nos vamos alejando a los 100 metros, al kilómetro, a los 100 kilómetros, cómo van variando las situaciones. También en las últimas décadas entonces se han desarrollado tecnologías, como les digo, para aprender un poco más, para explorar un poco más de es un vasto territorio, es muy grande, toda la zona marina, y podríamos decir que falta muchísimo por estudiar. Uno de los temas que se está estudiando mucho es la disminución del oxígeno en las capas más profundas. Y esto tiene una connotación muy importante
para la vida, ¿no? Ahí lo tienen ustedes en el año 2018 en la revista Science. Entonces se unieron investigadores de diferentes lugares del planeta, entre ellos también unos colegas que trabajan ahí colegas, compatriotas en Perú, donde unieron todos los datos que tienen acerca de los estudios de oxígeno y llegaron a algunas conclusiones, ¿no? Vieron una gran disminución del oxígeno en el océano, por un lado debido al incremento de la temperatura por el calentamiento global y por otro lado por los excesos de nutrientes descargados al mar, derivados de actividades humanas. Esto tiene también mucha relación con lo que se está conociendo acerca de las bacterias y de los virus de las grandes profundidades marinas, ¿sí? Al inicio de clase yo les hablé de estos estudios que se están realizando en bacterias y de la importancia en las cadenas tróficas marinas. Recientemente se ha descubierto también que existen gran cantidad de virus en los fondos marinos y que la mayor, digamos, pérdida de bacterias es a causa de los virus, no del consumo dentro de las cadenas tróficas. Así que se está trabajando mucho con eso. En el sur argentino también han empezado a trabajar sobre esta relación, virus, bacterias y productividad en las cadenas tróficas de aguas marinas. Así que vamos a tener bastante para conocer y para leer en el futuro. Esta es la figura que viene en ese artículo de Science, donde está marcado con azul oscuro las zonas, las áreas, dice, donde hay hipoxia, es decir, donde hay bajos niveles de oxígeno. Fíjense ustedes ya dónde está ocurriendo eso. Y hay gradiente de color que va hasta el celeste más clarito, donde tenemos las concentraciones más altas a esas profundidades, digamos, ¿no? Eso, o sea, acá están marcadas las zonas donde hay hipoxia, pero si nosotros vemos todo el mapa global, vemos que hay una disminución global del oxígeno en las diferentes cuencas marinas del mundo. Así que esto es bastante alarmante y es otra cosa que también recién se está conociendo. La falta de oxígeno, entonces, tiene graves connotaciones y también causa una estratificación del estado de calidad de estas aguas, desde la superficie, que tenemos aguas bien oxigenadas, hasta aguas en estado de anoxia, donde hay ausencia de eucariotes, dependientes de la respiración aeróbica. Hay un incremento de la vitrificación, producción de nitrógeno. Entonces, y lo que nosotros podemos ver es que especies que son tolerantes van desplazando, como en este caso, estamos viendo un anélido que es bastante tolerante y que entonces empiezan a colonizar hábitats que van siendo dejados por otros organismos. Esta falta de oxígeno también ocasiona mortalidad, gran mortalidad de peces y por consiguiente pérdidas económicas, pérdidas de biodiversidad, entre otras. En el caso de los corales, también vemos un deterioro y una pérdida de la diversidad en todas estas zonas, y también la falta de oxígeno hace que estos organismos que son parecidos a los celenterios, pero que se llaman ctenóforos, sean exitosos y que abunden y que crezca su biomasa, ocupando lugares que van siendo dejados por otros peces que ocupaban, digamos, los mismos hábitats, pero que no soportan, no toleran la pérdida de oxígeno. Así que las connotaciones de esta baja de oxígeno, de la baja concentración de oxígeno en las zonas profundas, es muy importante y todavía no ha sido bien magnificada. Bueno,
con esto yo quiero quiero terminar entonces. A ver, voy a volver aquí. Y es solamente un resumen, como les vuelvo a decir. Imagínense la biología marina, la biología marina, la oceanografía, son carreras universitarias, son disciplinas muy grandes y que, bueno, cada una tiene su grado de especialización. Pero creo que es importante que ustedes conozcan por lo menos las nociones básicas, porque en su formación de biólogos es importante que lo conozcan, ¿sí? Y porque también no saben a dónde van a terminar, a dónde van a parar. ¿Quién dice que se van a ir cerca a trabajar a un instituto donde se desarrollen las ciencias del mar? Los biólogos, a mí me pasó al revés. Yo vine de la biología marina hacia la biología continental, pero puede suceder al revés. Y por lo menos ahí se acordarán de su profe que les dio alguna noción básica de ecología marina. Así que eso sería todo. Muchas gracias. Gracias, Nelly. Bueno, chicos, ya tienen bastante material para trabajar. Acá hubo, como la profe dijo, un pantallazo general, atendiendo que este es el estudio de los mares y los ecosistemas marinos son un mundo al que se dedica mucha gente, por suerte. Igual sigue siendo insuficiente. Hay una campaña antártica para los que quieran a futuros biólogos en la que se podrán inscribir los interesados. Es muy motivadora esa campaña para todos los que les interesa esta área del conocimiento dentro de la biología. Pueden consultar a futuro cómo se hace para entrar a una campaña antártica, ¿sí? Y hay una diversidad de investigaciones. Hay un buque que es del CONICET. Bueno, hay mucho ahí para investigar más adelante. También en nuestras costas, nuestra costa atlántica, etcétera, nuestra gran plataforma continental, distintos tipos de playas. Y lo interesante acá desde la ecología general es la cantidad de conceptos que ustedes ya tienen y que acá los están viendo aplicados a los ecosistemas acuáticos. Y así como a los ecosistemas acuáticos van a empezar a ver y tienen que ir relacionando también en los ecosistemas terrestres a medida que avancemos con la materia. Vamos a retomar, la profe ya dio una serie de pantallas generales, globales, de cambios vinculados a lo que vamos a ver nosotros, que es cambio climático también. Al final de la materia tenemos que ver, entre otras cosas, el efecto, el impacto de la antropización, como venimos ya viendo en cada una de las unidades que se desarrollan, y vamos a retomar, vamos a volver